¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con las clases de Python, la tercera clase hoy. Hoy vamos a ver un poco más de programación, vamos a ver estructura de control for, que es lo que vamos a ver muchísimo a lo largo de toda la materia, cómo hacer ciclos. Ciclos es, por ejemplo, si queremos hacer una sumatoria. Esto de las dos cosas las vamos a usar ahí en la clase para ver las cosas de, por ejemplo, del polinomio de Taylor. Si queremos hacer el polinomio de Taylor de muchos términos, en vez de ir escribiendo uno por uno los términos, bueno, vamos a ver cómo podemos programar un for para que haga todo automáticamente, ¿sí? En general, la aplicación común en matemática es una sumatoria, por ejemplo, de varios términos, lo podemos repasar con un for, ¿sí? En vez de hacer cada término escribirlo uno por uno, un for nos hace toda la sumatoria de una, ¿sí? Y definición de funciones es eso, para definir nosotros nuestras propias funciones, ¿sí? Hasta ahora vimos usar funciones de Python, por ejemplo, coseno del paquete numpy.np.cos nos calcula el coseno de un número. ¿Cómo podemos programar nuestras propias funciones? Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a usar si queremos nosotros hacer una función coseno a partir del polinomio de Taylor. Bien, vamos a poder programar y después usarla, así como llamamos a cualquier función de Python, llamar también a nuestras propias funciones. Así que esto nos va a ahorrar mucho. Simplifica mucho el código, tener que, en vez de andar copiando cada vez que queremos hacer algo, copiar todo de nuevo, si podemos meter a todo dentro de una función y directamente llamar a esa función, entonces va a ser mucho más simple y más claro el código para entender bien qué es lo que estamos haciendo. Y más fácil eso, no tener que andar copiando y pegando cada vez. Bueno, entonces empezamos. Siempre leemos los paquetes más comunes, que son los que vamos a usar en esta clase. NumPy como NP, Math, alguna cosita Math vamos a necesitar. Y matplotlib.pyplot para graficar, ¿sí? También lo cargamos como PLT. Esto siempre tiene que ser exactamente como está acá, y acá podría ser el nombre que ustedes quieran, pero a lo largo de la materia vamos a usar siempre PLT para este paquete pyplot y NP para NumPy. Así que para todo el código que sea compatible lo que hacemos en cada clase, que funcione con lo que vimos antes, ¿sí? Ejecutamos y bueno, empezamos acá directamente entonces con for. Vamos a ver este for i in range 10. Este for en inglés es de la palabra en inglés y quiere decir para, ¿sí? Entonces esto se lee para i en el rango 10. ¿Eso qué quiere decir en el rango 10? Ahora lo que vemos, pero para i en cierto rango es lo que estamos diciendo. Para i en este rango, imprimir i. Entonces, para todos los valores de i en este rango, imprimir i. Entonces, vamos a ver qué es el rango 10, qué quiere decir exactamente. Imprimamos y vemos qué es lo que nos dio. Nos dio los números del 0 al 9, ¿sí? Entonces, rango 10 quiere decir los números del 0 al 9. Entonces, ¿cómo se interpreta por qué rango 10 es los números del 0 al 9? En general, en programación, siempre uno empieza a numerar desde 0 en vez de empezar a numerar desde 1. Es una convención. Por ejemplo, si tenemos un vector, la primera casilla del vector es la casilla 0, la coordenada 0, en vez de la coordenada 1, que es más común en matemática. Pero en programación en general la primera se numera con el 0. Entonces, el rango 10 quiere decir todos los números del 0 hasta cierto número. ¿Y cuántos números poner? Exactamente 10 números, ¿sí? Entonces, 10 números empezando el 0, bueno, voy a hacer del 0 hasta el 9, ¿sí? Acá tengo exactamente 10 números, ¿sí? Entonces, este rango 10 quiere decir 10 números empezando desde el 0. ¿Y qué es lo que hago para esos 10 números? Imprimir el valor de i, ¿sí? Es decir, esto para i en ese rango quiere decir i es una variable, como ya vimos en la clase pasada de definición de variables, en la clase anterior también, i es una variable, y esa variable i va tomando valores desde 0 hasta 9, ¿sí? En cada ciclo de este for, i va tomando un valor distinto, que es un valor distinto entre 0 y 9, ¿sí? Entonces esto es lo que hace. Y entonces la estructura es for i in el range que querramos y un dos puntitos al final para decirle qué es lo que tiene que hacer, para decirle que acá empieza el for, ¿sí? Y cuando ponemos enter acá, cuando ponemos enter ya nos deja todos estos espacios, ¿sí? Entonces estos espacios acá son importantes porque todo lo que está con estos espacios, que creo que son cuatro espacios, va a ser lo que ejecuta en cada una de las repeticiones del ciclo, ¿sí? Si agrego otra línea más, por ejemplo, agrego una línea acá, print, menos, 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 simplemente una cadena de caracteres, este string de 4 menos. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Pueden pensarlo a ver si adivinan qué es lo que va a hacer. Lo que estoy diciendo es, como las dos instrucciones están adentro del for, porque en las dos instrucciones dejé estos 4 espacios, para cada valor de i le estoy diciendo que haga estas dos cosas. Imprima primero i y después imprima las 4 rayitas y los 4 menos. Entonces, si ejecutamos, fíjense lo que pasó. Imprime el 0, imprime las 4 rayitas. Empieza de nuevo, imprime el 1, imprime las 4 rayitas. O sea, cada repetición del ciclo, varía el valor de i, y entonces, cuando imprime i, como varió el valor de i, imprime un nuevo valor. Y acá le estoy diciendo que imprima siempre lo mismo. Esto no varía porque cada vez estoy diciendo que imprima lo mismo, pero no importa. Imprime siempre esas 4 rayitas. ¿Y qué pasa si ponía así? Piensen esto, ¿qué pasa si pongo así? En la segunda instrucción no dejé los espacios. Bueno, podría ser que dé error o podría ser que lo haga igual. Entonces, acá lo que funciona es, no va a dar error y va a funcionar,
lo que interpreta es, bueno, esto que dejé los cuatro espacios está dentro del for. Acá ya no dejé más cuatro espacios, entonces esto es como que ya está cuando termine el for. Cuando termine de hacer todo esto que está acá dentro de este for, ahí recién le estoy pidiendo que imprima esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esto que vemos ahora. Primero va a hacer for, imprime todos los valores del 0 al 9 y después, cuando terminó recién ahí, imprime las cuatro rayitas, ¿sí? Entonces es importante tener presente esto de los espacios que se llama indentación o indentación, ¿sí? O en inglés indent es los espacios al principio de cada línea. Entonces, Python es un lenguaje que se llama indentado, fuertemente indentado, no sé, algo con indentado, pero hay muchos lenguajes que no requieren, no es necesaria la indentación, uno a veces la pone simplemente para organizarse, para verlo más claro el código, pero el fin de un for o el fin de un ciclo se marca con alguna palabra, puede ser con end, o puede ser directamente que uno abre llave donde empieza y cierra llave en C, que es un lenguaje muy común. En C se usa la llave para abrir el for y la llave para terminar, cerrar la llave para terminar, ¿sí? Pero acá no hay ninguna palabra que nos diga dónde termina. Simplemente uno determina a dónde termina el for por los espacios que estoy poniendo al principio, ¿sí? ¿Qué pasa si ponía algo así, por ejemplo, dos espacios? Bueno, fíjense que acá ya me lo pone rojo. Rojo quiere decir que hay algún error. Acá Python ya encontró algún error. Si pongo Enter a esto, Shift Enter, nos dice an indent does not match any outer indentation level. Bueno, quiere decir la indentación que le puse no coincide con ningún nivel de indentación. O sea, si quiero que sea dentro del for, tengo que poner cuatro espacios. Si quiero volver si quiero volver a la original, las líneas originales, no tengo que poner ningún espacio, ¿sí? O sea, el código, si quiero salir del for, digamos, no tengo que poner ningún espacio, ¿sí? Entonces así funciona hacia el final. Entonces dos espacios no me entiendo, no es ninguna de las dos cosas, bueno, da error, ¿sí? Entonces siempre tengan presente eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no pongo dos puntos? Cuando pongo enter, me vuelve al principio. Entonces acá también nos podemos dar cuenta que hubo algún error. El for, la instrucción del for siempre tiene que terminar con dos puntos. Y cuando pongo los puntos, ya me deja solo los espacios. Si no, lo tengo que agregar yo. Me deja solo los espacios a donde quiere que empiece lo del for, ¿sí? Entonces, si me olvido poner los puntos, me voy a dar cuenta que hubo algún error porque no me agregó los espacios que tenía que agregar, ¿sí? Entonces, siempre tengan presente esas cosas. Si aparece algo rojo, que hay algo mal, si me vuelve al principio de la línea cuando yo esperaba que me deje los espacios, es que también hay algo mal, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto funciona. Perfecto. ¿Está bien? Esto de acá. Bueno, ¿qué pasa si no queremos rango de 0 hasta un número? Si queremos cambiar, por ejemplo, empezar en otro valor, por ejemplo, empezar en 1, que sería muy común para nosotros. Si queremos empezar en 1, acá ponemos dos valores al range. El range de 1 hasta 10. Acá, como se lee esto, lo podemos leer así, desde 1 hasta 10, pero sin incluir el 10, ¿sí? Acá no va a ser incluir 9, no va a ser 10 valores incluyendo el 1, empezando del 1, sino esto se lee empezando en 1 e ir aumentando de 1 en 1 hasta llegar justo antes del 10, ¿sí? Es como que siempre este valor del segundo valor es como intervalo abierto. El primero es intervalo cerrado, o sea, incluir al 1, y el segundo es como intervalo abierto, no incluir al último, ¿sí? Entonces voy sumando de 1 hasta llegar justo antes de llegar a 10, bueno, el último entero antes del 10 es 9, ¿sí? Puedo cambiar, por ejemplo, de 2 a 15, de 2 a 15, ahora vemos este último valor, pero de 2 a 15 también lo mismo. Me imprime todos los valores empezando de 2 hasta justo antes del 15. Este coma 2 que tenía recién puesto acá, lo que hace el tercer valor es decirle cuál es el paso. Quiero ir aumentando de 2 en 2, ¿sí? En vez de ir aumentando de 1 en 1, voy a ir aumentando de 2 en 2, ¿sí? Entonces cada vez le sumo 2 al valor anterior. Y lo mismo que antes, termino justo antes de llegar a 15, entonces me da 14, ¿sí? Si ponía 16, por ejemplo, es lo mismo. El 16 tampoco lo pone, aunque es par y digamos, llegaría a un momento 16, siempre le estoy diciendo justo antes de este número parar, ¿sí? O sea, hace todo lo que puedas antes de este número. ¿Está bien? Entonces, eso llega hasta 14. ¿Y qué pasa si quiero ir para atrás? Bueno, lo mismo. Tengo que poner un paso negativo, ¿sí? Quiero empezar en 15 y llegar hasta 2, pero en cada paso ir restando menos 1. Bueno, el tercer número que pongo es un menos 1. ¿Está bien? 15, 14, 13, hasta 3. Acá lo mismo que antes. Este 2 quiere decir hacerlo justo antes, hasta justo antes de llegar a este 2. Entonces, si voy restando 1, justo antes sería poner un 3. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Acá fíjense que los numeritos los puse al revés que antes, ¿sí? Primero tenía 2 a 15, ir sumando a 2, y ahora de 15 hasta 2 e ir restando de a 1. ¿Qué pasa si pongo esto? ¿Sí? Acá no queda claro qué es lo que va a hacer Python. Podría dar directamente error, que no se puede. Podría ser que se quede colgado. Por ejemplo, si uno interpreta así, quiero ir restando, empiezo con 2 y voy restando 1 hasta llegar a 15. Bueno, nunca llego a 15 porque hago 2, 1, 0. Así que nunca llegaría. Podría ser que se quede colgado y no termine nunca.
Cuando lo ejecutamos, acá no, lo ejecuta inmediatamente y no hizo nada, ¿sí? Acá voy a poner un print acá al lado, print terminé, para que se vea cuando termina. Terminé. Sí, terminó, o sea, ven enseguida y justo termina. Este print de acá no hizo nada. Entonces, es como que acá le digo, voy restando hasta llegar a 15, pero bueno, ya el número con el que empecé ya es más grande que 15, perdón, más chico que 15, entonces directamente no hace nada, ¿sí? Es como pensar, bueno, restando 2 hasta llegar justo a 15. Bueno, pero ya el que empecé ya es más chico que 15 si no hago nada. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora algunos ejemplos, ejercicios. eh, Queremos hacer esta sumatoria, ¿sí? O sea, ahora vamos a aplicar esto, empezar para interpretar los ejercicios de la práctica de sumatoria y cosas como las hacemos con Python. Bueno, ahora queremos, en vez de simplemente imprimir, antes simplemente estamos imprimiendo los números como para entender el rango, pero eso en general no nos interesa tanto, lo que queremos es hacer algo con ese ciclo, poder calcular algo. Por ejemplo, calcular esta sumatoria, ¿sí? Calcular la sumatoria de los números de 0 hasta 1000, ¿sí? Entonces queremos hacer la cuenta, ¿cuánto da hacer 0 más 1 más 2 más 3 más 4 hasta 1000? Bueno, podríamos usar alguna fórmula para esto. Hay fórmulas que nos lo calculan sin hacer la suma uno por uno, pero vamos a hacer la suma uno por uno como si lo hiciéramos con la calculadora 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta más 1000, pero sin escribir todo. Queremos hacer un for que haga la cuenta esa automática. Entonces, el rango, acá ya está escrito. Ahora miramos la primera instrucción, pero el rango es, va a valer desde 0 hasta 1000. Entonces, con lo que ya vimos el rango es, queremos empezar en 0 y terminar en 1000. Pero entonces tenemos que poner acá un 1001 para decirle que termine justo antes del 1001, o sea que termine en el valor 1000, ¿sí? Este 0 no hace falta ponerlo, podríamos no ponerlo, es lo mismo, ¿sí? Pero a veces es más claro, para no cometer errores, poner el 0 simplemente para acordarse. O sea, es lo mismo, ponerlo 0 o no ponerlo es lo mismo. Y ahora, ¿cómo decimos que vaya sumando valores? No queremos que nos imprima el valor de y, queremos que vaya sumando. Bueno, la forma es esta. Esto al principio es un poquito raro tal vez, pero después nos acostumbra porque es siempre igual. Siempre si queremos ir sumando valores a algo que ya tenemos, la forma es así. Empezamos definiendo una nueva variable que es la suma, que le damos el valor 0. Entonces la suma al principio de todo, si no sumamos nada, vale 0. Y ahora para cada paso de la sumatoria esta, a este valor le voy sumando el nuevo valor, ¿sí? Empiezo con la suma vale 0. En el primer paso, bueno, justo como i vale 0, sumo 0, sigue valiendo 0. En el segundo paso, que cuando i vale 1, a lo que ya tenía le sumo 1. Entonces, hago a lo que ya tenía, que es suma, le sumo 1 y lo guardo en la misma variable suma, ¿sí? Acuérdense siempre de esto cuando definimos variables con un igual. Esto es el valor que queremos que calculamos y del lado izquierdo es a dónde guardamos ese resultado, ¿sí? O sea, esto hacer esta cuenta, suma más i, y guardar el resultado en la misma variable suma, ¿está bien? Eso al principio es medio raro, eso que se suma en los dos lados, no se entiende bien qué hace. Pero siempre es así. Lo de la derecha es la cuenta que hacemos y a la izquierda, cuando tenemos una igualdad, a la izquierda es grabar este valor en esta variable, ¿sí? Entonces, si suma valía 20 e i vale 3, por ejemplo, entonces 20 más 3 es 23, lo guardo en la variable suma, ¿sí? Entonces, si ya calculamos, por ejemplo, el 1 al 5 nos dio 15. Entonces, en el próximo paso i vale 6, bueno, 15, suma valía 15, más 6, 21, lo guardo en la variable suma, ¿sí? Entonces, esto es el código para hacer esta sumatoria. Sumar todos los valores desde 0 hasta 1000, es ir variando i desde 0 hasta 1000, y en cada paso a la variable suma sumarle el valor de i, ¿sí? Veamos si está bien. Este print nos falta, print suma. Bueno, toda esta suma nos dio, hay que verificarlo, no sé cómo lo pueden verificar. Hay una forma matemática, si se acuerdan, que es n por n más 1 sobre 2 para calcular. Pueden ver si les da lo mismo. Y este print que tenemos acá, print, esto simplemente nos puede servir para ver cuál es el último valor. O sea, este print ya está afuera del for. Fíjense que lo único que está dentro del for es suma igual, suma más i. Este print ya está afuera, o sea, recién cuando termine de hacer toda la suma nos da la respuesta. Y nos da este número, 500.500. Y este i es simplemente para ver que terminó en 1000 y no terminó en 1001, si uno quiere verificar. Si quieren, para hacer algo más corto, para ver que realmente está haciendo bien las cosas, podemos hacer hasta 5. ¿Cuánto da la suma hasta 5? Acuérdense que es, como puse acá rango 5, es hasta 4, ¿sí? Entonces estoy sumando los valores de i igual a 1, 2, 3 y 4. 1 más 2 más 3 más 4 da 10, ¿sí? Así que está bien, estamos haciendo la suma de todos los valores desde el 1 hasta el 4. ¿Está bien? Lo dejo acá donde está. Y acá, perdón, hasta 1001, ¿sí? ¿Está bien? Entonces la suma de todos los valores de 0 hasta 1000 es este
range y va variando de 0 hasta 1000, o tengo que poner 1001 acá para que llegue hasta 1000, y lo que hago es en cada paso a suma le sumo el valor de i. ¿Qué pasa si quiero sumar los números del 5 hasta el 1000? Bueno, es lo mismo, pero el rango ahora es, en vez de empezar en 0, empiezo en 5. ¿Sí? ¿Está bien? Esta sumatoria, ¿se entiende lo que es la sumatoria? Ya lo mismo varias veces. Esta sumatoria quiere decir sumar todos los valores de i, empezando con igual a 5 hasta 1000. 5 más 6 más 7 más 8 hasta 1000. Bueno, ahí le sacamos los primeros numeritos que justo se suman 10, así que esto da 500.490. ¿Qué pasa si quiero sumar los números de 0 al 1000, pero los divisibles por 7? No todos, sino solamente los múltiplos de 7. Entonces los múltiplos de 7 son 0, 7, 14, 21. Entonces tengo una forma fácil de hacerlo con range, que es empezar en 0, ir hasta 1001, pero ir aumentando en cada paso de 7 en 7. ¿Sí? Empiezo con 0, 7, 14, 21. ¿Está bien? Pongo esto, bueno, nos da este resultado que no lo podemos verificar. Después vamos a hacer otra posibilidad que sería hacer i variando por todos los valores de 0 hasta 1000 y fijarnos en cada caso, si es divisible por 7 lo sumo, si no es divisible por 7 lo ignoro. ¿Sí? Esa sería otra posibilidad, que es otra estructura de control que se llama if, que también lo vamos a usar muchísimo en toda la materia, pero para no adelantarnos, digamos, para no hacer tantas cosas hoy en la clase de hoy, lo dejamos más para adelante. ¿Sí? Entonces por hoy solamente vamos a ver la estructura de control for, que es hacer un ciclo. ¿Está bien? Bueno, entonces hagamos un ejercicio para que prueben. ¿Qué pasa si en vez de hacer la sumatoria de los números del 1 al 10, por ejemplo, del 1 al 1000, quiero hacer el producto de todos los valores? Esto es lo que se llama factorial. ¿Qué pasa si quiero calcular 10 factorial? Bueno, pueden hacerlo ustedes. ¿Cómo podríamos hacer 10 factorial? ¿Sí? Y acá otros ejercicios también, sumatoria del 1 hasta 100 de 1 sobre i. ¿Sí? Entonces quiero hacer 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3 hasta 1 sobre 100. Y acá también sumatoria desde 1 hasta 100 de 1 sobre i al cuadrado. ¿Sí? Una cosa que nunca les dije. Fíjense este código que está acá. Hay en Jupyter Notebook, o sea, no es algo de Python, es algo de Jupyter Notebook. Hay dos tipos de celdas, básicamente dos tipos que son los que usamos. Este tipo de celda, si uno mira acá arriba dice code, es código, ¿sí? O sea, acá puedo elegir qué tipo de celda quiero. Nosotros solamente vamos a usar este code y Markdown para todos los notebooks. Entonces, el tipo de código es cosas que queremos ejecutar, código Python. Y esta, cuando uno entra, es Markdown. Markdown es para escribir texto, que no es texto que quiero ejecutar, es simplemente para organizar el notebook. Por ejemplo, acá lo uso para poner los títulos de las secciones o un poco de teoría o fórmulas que vamos a usar, pero no es código Python. Si uno hace doble clic acá, fíjense cómo está escrito. Este Markdown es como tiene su propio código de cómo escribir títulos, párrafos, textos, fórmulas matemáticas. Entonces, por ejemplo, si pongo un numeral es el título principal. 2 numerales es subtítulo o un título menor. 3 numerales es más chiquito todavía. ¿Sí? Entonces fíjense que queda más chiquito. ¿Está bien? Eso, digamos, no hace falta que lo sepan, pero a veces si quieren ustedes hacer sus propios informes, les viene bien eso. Si quieren mezclar código con texto, pueden ver esto un poquito de Markdown. No vamos a ver exactamente todas las posibilidades de Markdown de cómo hacer código, pero lo pueden buscar. Pero si también pueden mirar lo que ya hicimos. Por ejemplo, en cada una de estas celdas, si hacen doble clic, les dice qué es exactamente el texto que yo escribí ahí para que aparezca eso. Y esta de acá recién, todo esto también es Markdown. Y acá, esto que está acá, estos signos pesos es para escribir, esto es código LaTeX. No sé si conocen. Ahí, para escribir fórmulas matemáticas se usa código LaTeX. Así que también no vamos a aprender en la materia de hacer código LaTeX, pero también si les interesa, pueden buscarlo o pueden acá mismo tratar de entender qué es lo que dice. Por ejemplo, acá se ve que la suma desde i igual a 0 hasta 1000. Bueno, si acá cambio, por ejemplo, en vez de 1000 pongo 1005, me cambió este numerito acá arriba, ¿sí? No puedo acá agarrar este numerito y cambiarlo, pero sí puedo, cuando me lo abre, cambiar este numerito y poner, por ejemplo, 1000. Está bien, esto simplemente por las dudas. También les sirve también para esta materia, para cuando tengan que entregar el segundo T, o para otra materia si tienen que presentar algún informe, les puede servir también usar un poco de código LaTeX, Markdown, y si tienen que hacer gráficos o cosas, combinar con Python. ¿Está bien? Bueno, entonces esto vimos la suma ya vimos, acá vimos todo esto. Les muestro un ejercicio para, antes de esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si quería calcular? Voy a hacer un ejemplo de esto. Antes de este ejercicio. Ven acá, para que esto me lo ponga, le pongo como Markdown. Y entonces, ¿qué pasa si quiero calcular en vez de suma de i, por ejemplo, quiero sumar i al cuadrado? ¿Sí? I al cuadrado pongo i al cuadrado. Y acá ya apareció con fórmula matemática. ¿Sí? ¿Cómo haríamos esto? Bueno, ¿cómo hacemos? Es el mismo código que este de acá, mismo código, pero sumamos este código acá, que era el código de suma de 5 hasta 1000. Es este mismo código,
pero en cada paso, en vez de sumar y, quiero sumar y al cuadrado. ¿Está bien? Entonces lo único que tengo que cambiar es lo que sumo en cada paso es lo que viene después del suma igual suma más. Suma igual suma más, siempre que es una sumatoria, como que va a ser así, suma igual suma más algo. Y después del más viene lo que quiero sumar en cada paso. Entonces, y al cuadrado en Python, acá también que dice que en Python en vez de poner el sombrerito, es en doble asterisco, ¿sí? Entonces cuando hago esto, suma de i al cuadrado, bueno, acá está sumando los cuadrados, ¿sí? ¿Está bien? Entonces lo mismo tienen que usar acá, en vez de sumar i o i al cuadrado, tiene que sumar 1 sobre i, o sumar 1 sobre i al cuadrado, ¿está bien? Este ejercicio está en ceros, y acá este ejercicio está puesto como opcional porque es más difícil que los anteriores, hacer esto que es una doble sumatoria, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, por eso también está como opcional. Por ahora, digamos, no se preocupen, es como un desafío. Ahora, si lo quieren pensar, pueden tratar de hacerlo. ¿Qué pasa si tengo una sumatoria adentro de la otra? ¿Sí? Pero por eso está como opcional. Es como que esto es, digamos, todo es opcional porque obviamente ustedes hacen lo que quieran, no les vamos a obligar a hacer nada. Pero digamos, esto es como que si vienen siguiendo la materia, si vienen siguiendo la clase, tienen que poder hacerlo esto, digamos. Esto sirve para ver si están siguiendo bien la clase. Esto puede ser que aunque vengan siguiendo bien, entendiendo todo, no les salga porque es bastante difícil, digamos, por eso no se preocupen esto. Y tampoco hace falta para lo que viene después, por eso es como un desafío, bueno, si lo quieren pensar para pensar alguna cosa más difícil, traten de hacerlo, pero si no les salen, no se preocupen, después más adelante, cuando tengamos que hacer este tipo de cosas, doble sumatoria, vamos a volver sobre este tema, ¿sí? O sea, con lo que vieron más o menos que lo tienen las herramientas para hacerlo, pero es medio complicado. Bueno, entonces la aplicación, así vamos como a la parte de la materia, aplicación calcular polinomio de Taylor, ¿sí? Porque los polinomios de Taylor justamente son sumatorias, ¿sí? Vamos a empezar con el polinomio de Taylor de e a la x. El polinomio de Taylor de e a la x es este de acá, ¿no? Ya lo vimos en la práctica, en la teórica. 1 más x cuadrado sobre 2 más x cuadrado sobre 3 factorial hasta x a la n sobre n factorial, ¿sí? El polinomio de Taylor de grado n. Y lo puedo escribir como sumatoria de esta forma. Sumatoria de igual a 0 hasta n de x a la i sobre i factorial, ¿sí? Cuando i vale 0, x a la 0, 1 sobre 0 factorial. 0 factorial también por convención es 1. Entonces 1 sobre 1 es 1. Cuando i vale 1, x a la 1 sobre 1 factorial es x. Cuando i vale 2, x a la 2 sobre 2 factorial es x al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces es la sumatoria. Entonces para poder calcular nosotros estas aproximaciones, vamos a implementar un for para hacer esta sumatoria, ¿sí? Entonces esto es lo que está hecho acá. Vamos a calcular e a la x evaluado en x igual a 1, ¿sí? O sea, queremos calcular esta sumatoria, pero ya empezamos directamente, para hacerlo más fácil, tomando directamente x igual a 1, ¿sí? Entonces, si x es igual a 1, esto lo que vamos a hacer es, bueno, lo primero es 1. Acá está separado, es simplemente para, justamente el término 0 acá es medio raro, x a la 0, 0 factorial, es un poquito raro, entonces está separado. Podríamos ponerlo también dentro de la sumatoria, pero es más común, o, no sé, me parece más claro en este caso separarlo. Entonces, primero hacemos 1 y después le vamos a sumar estos términos. El x cuadrado sobre 2, el x cuadrado sobre 3 factorial, ¿sí? Hasta n. Entonces, por ejemplo, hagamos el polinomio hasta grado 10, ¿sí? Hasta n igual a 10. Entonces, la sumatoria la hacemos para que el i se mueva hasta 10, tenemos que hacer un range de 1 hasta 11. Y en cada paso, lo mismo que antes, como es una sumatoria, al valor que ya teníamos, empezamos con 1 y le vamos sumando algo, al valor que ya teníamos le sumamos el término iésimo de esta sumatoria. Cuando x vale i cuando x vale 1 e i vale lo que sea es 1 a la i sobre i factorial, ¿sí? Entonces 1 a la cualquier cosa es 1 y i factorial, bueno, es i factorial. Entonces en cada término lo que sumamos es 1 sobre i factorial, ¿sí? Acá el factorial, en vez de definir nosotros, que estaba como ejercicio acá, definir nosotros, usamos en math, ya tiene el comando factorial, ¿sí? Factorial de i es este comando de acá. Entonces todo esto es esta sumatoria que está acá. Uno lo ponemos afuera, quedó afuera de la sumatoria. Si quieren, lo voy a escribir acá para que se entienda un poquito exactamente lo que estamos programando. Sería separar esto así. Sería separar 1 más desde i igual a 1 hasta n. ¿Sí? Es como que acá el primer término de sumatoria lo sacamos afuera de la sumatoria. Entonces es 1 más la suma de todos los términos empezando desde 1. Y bueno, eso es lo que hace acá. Empiezo con 1 y después sumo todos los términos desde 1 hasta 10 de x a la i, o 1 a la i sobre i factorial, 1 a la i es 1, 1 sobre i factorial. Bueno, probemos a ver si funciona. Nos da este valor, perdón, 271828, ¿sí? ¿Y cuánto vale el valor correcto de e? Que math.e también ya lo tiene guardado, ya a este le podemos creer que es el valor correcto. Bueno, da bastante bien, nos da 8 o 9 términos, 8 o 9 dígitos representativos correctos, ¿sí? Si aumentamos, mientras más dígitos, obviamente vamos a tener mejor
aproximación, ¿sí? Acá ya coincide con 20 términos, ya coincide exactamente, hay una diferencia solamente en el último dígito, pero ya coincide exactamente todos los dígitos de estos, coinciden exactamente, ¿sí? Entonces con esto pudimos encontrar una aproximación de E. Fíjense que acá en ningún lado hay nada de E. Lo único que hicimos es ir sumando factoriales o 1 sobre los factoriales, ¿sí? Entonces el polinomio Taylor de acá nos sirvió para aproximar el valor de E a la 1, o sea, el valor de E, ¿sí? ¿Qué pasa si queremos calcular E a la 1 medio o E a cualquier otro valor? Lo mismo, reemplazamos en esta fórmula el X a la I, acá había quedado como 1 directamente. Bueno, lo reemplazamos ahora en vez de 1 ponemos X a la I, ¿sí? O sea, acá sí coincide exactamente la fórmula con lo que teníamos acá. ¿Está bien? Empiezo con 1 y acá lo único que hago es que le doy un valor a X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá le doy el valor de X 0,5. Entonces, cuando hacemos todo esto, nos da esto, ¿sí? Esto fíjense que es la fórmula de el polinomio anterior de E a la X. Entonces, esto que calculamos con X igual a 0,5 tiene que ser una aproximación de E a la 0,5. Así que veamos cuánto vale E a la 0,5. Bueno, acá también tenemos muchos dígitos correctos. Hasta acá coincide todos los dígitos. Recién acá redondeo, digamos, recién acá tenemos un errorcito, ¿sí? Entonces lo mismo que antes, si aumentamos seguramente va a ir mejorando, ¿sí? Acá ya coincide casi todos, salvo los últimos dos. En general no podemos esperar que coincidan todos los dígitos. Ven, acá se queda colgado, ya no puedo aproximar mejor. Acá viene por esta cosa que venimos en la primera clase de los errores numéricos. Como voy sumando cada vez cosas más chiquitas, bueno, en algún momento ya la suma esa ya termina, no afecta nada, entonces los últimos no los puedo sumar correctamente, si hay una pérdida por hacer una sumatoria hay una pérdida de dígitos repetitivos, pero muy menor, si en este caso no nos afecta. Entonces, pero siempre piensen eso, cuando hacemos aproximaciones, por más que sigamos sumando casos, nunca vamos a tener el valor exacto, porque siempre algún error numérico estamos cometiendo, ¿sí? Bueno, entonces esto vimos, para cada valor de X, ejecuto esto y me da el valor de E en una aproximación de E a la X, ¿sí? Entonces ahora queremos hacer esto lo que decíamos de función. Entonces esta es la otra parte importante de la clase de hoy. Definición de funciones.